Señores, muy buenas noches. La historia se puede contar de diferente manera. Para mí, metafóricamente, se asemeja a una tormenta. Comienza por decrecer la luz, las nubes grises invaden el cielo, aparecen tenebrosos relámpagos, estruendos que estallan, torrenciales aguaceros que inundan, pero luego aparece la calma, la claridad, brilla el sol, hay nuevos olores en el campo y los seres humanos recobran las esperanzas. Es como la vida de los terrenales, nacen, se desarrollan y luego se pierden en el tiempo. Esa es la estirpe de los genes, que tan solo dejarán recuerdos de los buenos y de los otros. La historia relata los hechos sucedidos en el tiempo de los pueblos que se enorgullecen de sus valores, de sus sacrificios, de sus esfuerzos y magnanimidades, pero también rechaza la injusticia y las barbaries. Cuando hablamos de la provincia de Cotopaxi, nos viene a la memoria sus orígenes indígenas que fueron conquistados por la cruz y por la espada. Nos recuerda la rebeldía propia de seres cuando el poder de la expansión y de la opresión se hace presentes, cuando la ambición es más hiperbólica que la solidaridad. Es ahí cuando el 11 de noviembre de 1820 sale a la luz un proceso que se venía gestando en varias provincias de la patria, luego del ejemplo del 10 de agosto de 1809 y el sacrificio del 2 de agosto de 1810. En las casas de marqueses, en los hogares oprimidos, la estirpe de la raza que soportaba el aprovechamiento de su libertad y del trabajo. Gloria a ti, pueblo heroico. Gracias, patriotas de antaño, que nos permites recordarles por sus gestas, por sus faenar, por su grito firmado en Tilipulo. Mediante este acto recordatorio y de profundo significado a los valores, la Asociación de Cotopaxenses residentes en Quito y el Club de Damas Cotopaxi quieren rendir un homenaje a esta lucha libertaria de los territorios de la Tacunga, luego llamada provincia de León, y por siempre gloriosa provincia de Cotopaxi. Gracias, señores, por haberme oído. Damas y caballeros que están asistiendo a este evento electrónico programado por la Asociación de Cotopaxenses Residentes en Quito, con el objeto de conmemorar esta gesta y darle una visión y un recuerdo a todos los cotopaxenses. Hemos pedido la participación de 3 brillantes intelectuales de la provincia para que nos hagan una escueta narración de los eventos que se procesaron para llevar al punto de la libertad. Entonces, vamos a tener como invitados al doctor Leonardo Barriga, al licenciado Ángel Rengifo y al señor Paulo García. Comenzaremos con el distinguido abogado Leonardo Barriga, quien nació en Salcedo, es periodista, escritor e historiador. Trabajó en varios periódicos y revistas de la provincia de Cotopaxi. Es fundador del grupo literario Galaxia. Presidió la Asociación de Escritores y Artistas Jóvenes del Ecuador. También presidió la Casa de la Cultura, núcleo de Cotopaxi, y la Cámara del Libro Ecuatoriano. Es miembro activo
y directivo de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Cotopaxi. Sus artículos periodísticos se han publicado en los principales diarios del país y también en los periódicos de Colombia. Él tiene una abundante producción literaria que abarca poesía, relato e historia. Cumplió actividades diplomáticas en varios países del mundo en representación de nuestro país. Queda con ustedes el doctor Leonardo Barriga para la primera intervención. Muchas gracias, estimados amigos, estimadas amigas. Felicitaciones a la Asociación de Cotopaxenses Residentes en Quito por el desarrollo de este acto en homenaje a la Tacunga en el bicentenario de su independencia. Mi saludo a mis colegas de panel, así como a mis compromisados. Vamos a tratar brevemente algunos temas. La Tacunga y su nombre, el Incario y la resistencia indígena, la colonia, Clavijo, el fundador de la Tacunga, entre comillas, y las rebeliones indígenas en la provincia de Cotopaxi. Veamos brevemente sobre el nombre a la Tacunga. ¿Qué pasa con el nombre a la Tacunga? Hasta la presente fecha no se ponen de acuerdo los historiadores sobre el tema, sobre la verdadera designación del nombre de Tacunga. ¿Cuál es su nombre? En las investigaciones realizadas por nuestro comprovinciano Nectalí Zúñiga, él asevera que el verdadero nombre de la Tacunga es Tacunga. Él ha investigado en el archivo de Indias, España, y dice que en definitiva, pues, los documentos están mencionando a Tacunga y no a la Tacunga. En la mayoría de documentos. Otras fuentes que se han investigado mencionan que el nombre viene de Llactacunga, que se refiere pues a una tesis de Gonzalo Suárez que habla de que cuando Huayna Cápac le entregaba a un grupo de mitimaes peruanos y bolivianos las tierras de Tacunga, pues les dijo Yactatacunani, que quiere decir pues os entrego, os participo este hogar, este territorio. También hay otra teoría que se deriva el nombre de Tacunga, de Tajunga, del quiché, que quiere decir pues el asiento del nuevo curandero, o Yactacumba, que viene del quichua aymara, Yacta, tierra, un dios de las aguas. También tenemos nosotros a Tacunqui, cabo de hacha del Atacameño. Se ha especulado también que cierto cacique de nombre Taconque, fundó a la Tacunga. Aquí les Pérez opina que la Taconqui es el verdadero nombre prehistórico de raíces atacameñas de la Tacunga, y que integraban este territorio 12 etnias, entre las principales los paeses, los cayapas, los quitus, los colorados o caras. Pero veamos que la Tacunga es el nombre que consta
en una acta del Cabildo quiteño en sesión del 3 de septiembre de 1548, o sea, después de 17 años de fundada la ciudad española de Quito. Y ese nombre pues ha venido manteniéndose hasta el día de hoy. Herrera, perdón, escribe Tacunga, y en un documento de 1561 leemos Tacunga, y el de Yactacunga aparece en las memorias de Montesinos. Carlos Vivanco, miembro de la Academia de Historia, ya fallecido, interesante e importante historiador, nos dice que parece que el artículo la fue añadido a Tacunga. Entonces, tenemos que se ha unido la con Tacunga. Y esta es una costumbre pues muy española y muy afectiva también de hablar del germánico, del Eduardo, etcétera, etcétera. Y obviamente eso ocurrió pues con los nombres, con el nombre de Tacunga, añadido la a Tacunga. Los territorios de la provincia de Cotopaxi fueron habitados desde tiempos inmemoriales, pero lamentablemente no ha habido una investigación arqueológica que nos pueda decir de dónde realmente provenimos en etapas anteriores a la conquista inca. Los incas tuvieron la facultad, o tuvieron la habilidad de borrar la memoria de los pueblos antiguos y establecer su memoria para las próximas generaciones. Gijón y Camaño asevera pues que son los panzaleos los que residían en estos territorios, la provincia de Pichincha, la provincia de Cotopaxi, la provincia de Tungurahua, la provincia de Chimborazo, actuales. Pero en definitiva, tiene su origen el nombre de Panzaleo, no en nuestra provincia, sino de un río quiteño que se llama Panzaleo. De allí toma como ejemplo Gijón y Camaño, pues el nombre, o toma el nombre prestado para hablar de los panzaleos que habitaban en estas provincias centrales de nuestra nacionalidad. Pero inmigrantes del norte y del sur convergieron, y del este y del oeste también convergieron en los territorios de Tacunga y llegaron pues por las vías de Sichos, de Angamarca, de Chalupas, las cuencas de la Angoa y de los del río Mulatos, ¿no? Es decir, en el siglo IV vinieron también de Centroamérica, por Colombia, muchas tribus de los uros, guarahuacos, que hablaban la lengua apunina. Los países le hicieron resistencia en el sur de Colombia, también estuvieron los países en el Ecuador con una migración muy importante en Muriambato, en Salcedo, y el idioma puquina que hablaban, pues, ha dejado vestigios patronímicos, como por ejemplo Chicaiza, Jati, etc. Vinieron los cayapas colorados, los yumbos, de origen atacameño. Atacameño que provienen del desierto de Atacama, de sectores del norte de Chile, de Argentina, de Bolivia, y ahí viene el nombre de Taconque, posible cacique de estas tierras. Nos han quedado algunos nombres importantes, como por ejemplo Limesa,
que es el cerro varón, y Omisa, que es el otro cerro, el cerro hembra. E importante es la migración de los denominados colorados. Los colorados que se asentaron inicialmente en Angamarca y luego se dispersaron. Se dispersaron en Angamarca, desde Angamarca, Lamaná, Quevedo, y luego pues a Santo Domingo, en donde se hallan sus descendientes, los sátiros. Llegaron las caras por Bahía de Caracas, hubo una gran migración también desde el oriente, los quijos, los jíbaros, los yumbos, hacia las provincias centrales, entre esas pues a la Tacunga, especialmente pues a Muyambato y Píllaro. A Hualcopo Duchicela Chiri se le atribuye la construcción del Palacio de Pachusala, que luego fue aumentado por Huayna Cápac. Los Duchicela fueron originarios de Angamarca y luego se establecieron en territorios de Riobamba. En lengua caribe, el Cotopaxi quiere decir sitio sagrado del Rey de la Muerte. En lo que se refiere al territorio panzalero, en la provincia de Tacunga, podemos enumerar los principales cacicazgos, como por ejemplo Paucnina, Quizapincha, Bato, Atipillahuaso, El Píllaro y Muyambato, es decir, en Salcedo, Tucumangui, Taconque en la Tacunga, Tomailoma, Toasa en Angamarca, Nanailoma en Jacuncillo, que también en esa época, al igual que Angamarca, pues eran importantes reductos de colorados. Viene la cultura inca, que influencia notablemente al país con la decoración de piezas de cerámica y de bronce, de orfebrería, de oro y plata. Fueron, como todos sabemos, arquitectos e ingenieros. El camino del Inca es la vía apia de nuestro continente, 40.000 kilómetros construidos en el Tahuantinsuyo, canales de riego, puentes colgantes. Su idioma, el quichua, ha subsistido desde aquella época y en nuestro país durante 56 años el quichua, el quechua más bien, lo hablamos hasta la presente fecha en casi todos los lugares dominados por los incas. Pero al venir los incas hay una resistencia quiteña bastante importante, y así tenemos que el Sarmiento de Gamboa nos narra un duro combate en tierras de Tacunga. Villahuaso había reunido, según este escritor, a unos cuantos guerreros, miles de guerreros, Toloáes, Cañares, Panzaleos, Cayambes, Caranquis, es decir, las mejores tropas de la posible confederación quiteña. Tupac Yupanqui, con sus tropas, vencen, arrasan a la Tacunga, arrasan la zona de la provincia, destierra a los varones, a los pocos varones sobrevivientes, y familias enteras son sacadas de estos lugares y obviamente son reemplazadas por mitimaes. Mitimaes que en definitiva pues somos nosotros descendientes de aquellos peruanos y bolivianos. Impone como gobernador a Nina Capay
y premia a sus distinguidos capitanes. En Quero impone a Cabuco, en Pigualó, hoy Salcedo, a los Ati, en Agamarca, a Cochocando, en Saquicilí, a Pucivinta, y el resto de la conquista lo complementa Huayna Cápac. Los Mitimaes, grandes grupos humanos, despojados de sus tierras y trasladados a Bolivia y a Perú, y luego vienen pues bolivianos y peruanos a habitar estas tierras. Se entregan los nuevos territorios a los colonos en una diáspora de doble sentido, especialmente en la Tacunga, Ambato y Riobamba, hacia Bolivia y Perú, siendo reemplazados por colonias de Mitimaes incas. Digamos que el traslado de los Mitimaes hacia otros lugares pues ha sido una costumbre inca, pero hoy pues definitivamente podríamos decir que los tacungueños o los tacungueños son los Mitimaes en Quito. Huayna Cápac es el dueño del país. Se produce su fallecimiento, luego la guerra entre Huáscar y Atahualpa, y se da una gran batalla en Boyambato, en Salcedo, en las márgenes del río Naxiche, entre las tropas de los dos incas por el dominio de sus territorios. Quisquis y Caricochima, generales incas al servicio de Atahualpa, pues triunfan a nombre de este caudillo en los años 1530. Los Mitimaes hacen posible la conquista y se establece el poder del Incai. ¿En dónde se establecen los Mitimaes incas? Los Quispe, los Cápac, los Apucivinta, los Yamoca, los Huilca. Uno de los más importantes caciques es Alonso Sancho Hachón, hijo de Mina Cápac, con jurisdicción en Trujillo, San Sebastián, San Felipe. En el caso de los Cápac, su mismo apellido nos está diciendo su ascendencia inca. Aparecen ya tres ramas de estos Cápac, que son la de los Hacho, caciques de Mulaló, los de Mina Cápac, caciques de San Felipe y San Sebastián, los de Alonso Sancho Cápac, también llamados simplemente Cápac, cacique de Pujilí, San Sebastián y San Felipe. Pero la Tacunga, ¿qué era? La Tacunga era un tambo, ¿no? Las tierras de la Tacunga, así como era Mulaló, en donde existía otro tambo, Pansaleo había otro tambo, ¿no? De acuerdo con la información de Poma de Ayala, ¿no? Tenemos otros tambos como los de Otavalo, de Huarcocha, Vampiro, Guayabamba, etcétera, etcétera, en diversas localidades. El tambo del quechua tampu, que era una venta, un mesón, una casucha, un lugar escogido para el descanso de los viajeros o de los militares en campaña. Y los tamberos, por lo general indígenas que eran pues obligados en la conquista y en la colonia a suministrar gratuitamente a cada viajero un pollo, un cuy y un bocal de agua de chicha. Cieza de León se refiere pues a Tacunga y habla de Mulaló y dice que el pueblo que tenía grandes aposentos, en ese pueblo había una gran edificación que indudablemente se refiere pues a Pachusala.
y que estos edificios eran como los principales que habían en Quito y que los indios de Tacunga usaban lanzas de palmera y tiraderas, dardos y ondas, que son morenos, las mujeres muy hermosas y algunas amorosas. Entonces, decimos que los señores de la Tacunga eran los Acho, los Ati, el San Miguel, Salcedo, era Tigaló en aquella época. Ati era el cacique principal de estas tierras. Y este señor Ati acompañó a Atahualpa en la expedición de este Inca contra su hermano Huáscar. Estuvo en la toma del Cusco, estaba casado con doña Francisca Chahuashanqui, y estos Ati, antes de la conquista de los Incas y aún bajo el reinado de Huayna Cápac, eran pues rébulos poderosos en sus territorios. Eran llevados en hombros, inclusive por disposición del rey, y con vasallos y acompañados de una escolta de lanceros. El cacique Sancho Acho Velasco y su esposa Francisca, directos y colaterales legítimos, también recibieron los mismos homenajes de los Ati otorgados por el rey de España, y esta gracia se prolongó hace mucho tiempo después de fundada la República. Hemos podido ver que realmente el pasado histórico, antes de la conquista, fue realmente, digamos, deja una serie de dudas y hace falta mucha investigación. Según lo que ha mencionado Leonardo, hay migraciones que van y que vienen, y por lo tanto hay una mezcla de genes que en definitiva están señalando que lo que hace falta para poder definir la historia de la provincia sería un gran esfuerzo en investigación histórica, arqueológica y biológica, en la parte genética, porque podría llevar a conclusiones interesantes, porque ahora la genética es una buena arma para identificar más o menos cosas. De la manera que creemos que tu exposición ha sido muy explícita, con la cantidad de nombres que muchos de nosotros no conocíamos y que ahora los vemos por primera vez, pero realmente es muy interesante y queda pendiente mucho de por qué era un territorio inmenso, lo que son las llanuras de Cotopaxi, que eran muy ambicionadas por diversas corrientes de sur y norte. Seguiríamos con nuestro segundo presentador y conferencista, que es Miguel Ángel Rengifo Roballo, quien es escritor y periodista, nacido en La Tacunga. Estudió comunicación social en la Universidad Central del Ecuador, además de diseño gráfico en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Fue editor del proyecto Bicentenario 1809-2009, con la publicación de la enciclopedia de esta provincia. Ha realizado estudios de historia, folclore y tradiciones populares de la región central. Es editor de la obra Leña Verde, Antología de la Cocina Andina Ecuatoriana, que debe ser un libro muy interesante. Es además articulista y director editorial de Cotopaxi Magazine, una revista cultural y turística del Ecuador. También otro punto muy interesante para nuestra provincia. Además, actualmente conduce el programa La Peluquería, emitido a través de la plataforma virtual YouTube, donde se habla exactamente de estas cosas interesantes como es la historia
de nuestras tierras. Queda con ustedes, entonces, Ángel Rengifo. Muchas gracias a quienes gentilmente han tenido el acierto de exponer o abrir este espacio para hablar sobre uno de los temas fundamentales que tenemos nosotros los ecuatorianos, los seres humanos muy en lo particular. Con una corrección nada más, no soy, fui, mejor dicho, secretario de la Casa de la Cultura en periodos anteriores. Hoy actualmente formo parte del Centro de Estudios Históricos de la provincia de Cotopaxi y pues soy el secretario más bien de este centro de estudios. Agradecer, ¿por qué no?, a la Asociación de Cotopaxenses Residentes en Quito, una de las entidades importantes que sigue insistiendo sobre ese particular que a todos nos debe interesar, que es el deber cívico, patriótico y ciudadano de destacar y rescatar la valía, no solo el gentilicio, creo yo, del cotopaxense. Voy a hablar sobre un tema muy en lo particular, haciendo secuencia cronográfica, lo que ha hecho Leonardo Barriga con una lucidez impecable, lógicamente, el siglo XVIII, para referirnos muy enfáticamente a los antecedentes, tanto internos como externos, de lo que ha significado la gesta libertaria del 11 de noviembre. ¿Cuál ha sido la influencia de los públicos que directamente estuvieron inmersos en esta acción? Tanto los marquesados y su comprometimiento con la causa, la injerencia en las naciones vecinas también, y muy en lo particular, más que la connotación geopolítica que le significó a la región, creo que haríamos un enfoque localista para ir un poco dilucidando esta fecha importantísima para nosotros los latacungueños y por qué no para los cotopaxenses. Quiero iniciar quizás refiriéndome a uno de los axiomas más importantes que tiene la ilustración en nuestro país, Francisco Javier de Santa Cruz y Espejo. Este personaje, que fue hijo del indígena Luis Chusic y de la mulata María Catalina Aldaz, tuvo que esconder su origen para poder acceder a la educación superior. Él, un pensador y adelantado de su tiempo. A él referimos una de las frases por las cuales vamos a iniciar esta exposición. Él decía: la ciudad no consiste en las casas, los pórticos, ni las plazas públicas. Los hombres son los que las forman. Y muy en lo particular creo que esta preeminencia muy fundamental de ubicar al ser humano sobre la base de rescatar y luchar o defender por los derechos, que para la época, el siglo de las luces, le significó ese intercambio muy en lo valioso de lo que sucedía en Europa. Pero los hechos de noviembre de 1820 se desencadenaron por la indignación de la gente, que reportaban en ese entonces abusos de las autoridades españolas. El movimiento independentista, conformado por marqueses, criollos e indígenas, se organizó y planearon el acto de encumbrar el espíritu reivindicador contra la opresión tiránica e impositiva realista. La lucha de la independencia, pues, consagra, digamos, estos principios, los más nobles del ser humano, el credo ferviente de que todos los hombres son iguales y al mismo tiempo libres, además de la defensa de la justicia, la fraternidad, que son derechos ineludibles de los seres humanos. Y sobre todo creo que estas son las bases fundamentales para la soberanía del Estado, que reside lógicamente en el pueblo, en su autodeterminación y también en su democracia. Sobre estos presupuestos yo creo que vamos a hacer una línea de tiempo y vamos a irnos a 1765. Uno de los hechos relevantes es la rebelión de los barrios de Quito, que dura varias semanas por la situación de los estancos, es decir, del aguardiente, situación de crisis por crear un nuevo recaudo sobre algunas otras que ya existían. 1766 se presenta un hecho, digamos, natural, inevitable, como fue la erupción del volcán Cotopaxi. Todos estos tipos de circunstancias
que pueden ser exógenas, van poco a poco alimentando este tipo de reacción reivindicadora por parte de los seres humanos que en ese entonces habitaban o radicaban en la Real Audiencia de Quito. En 1767, 2 años después de la rebelión de los barrios de Quito, tras la expulsión de los jesuitas, se funda la Real Universidad Pública Santo Tomás de Aquino y la Biblioteca Pública, la primera, ojo, donde trabaja ya Eugenio de Santa Cruz y Espejo, que ha sido una de las figuras, digamos, adalid y axioma profundo de este tipo de pensamientos, muy adelantado para su época, por cierto. 1785, una epidemia de sarampión mata alrededor de 30,000 personas que habitan la ciudad, la Real Audiencia de Quito. Esto también repercute, ahí están precisamente algunos apuntes, algunos ensayos que Eugenio de Santa Cruz y Espejo haría a propósito de este virus o de esta pandemia o de esta epidemia, que suscitaba en 1785. Otra de las cosas, a reglón seguido, 1797, se destruye la ciudad de Riobamba con un terremoto y los efectos en Quito y en otros lugares afectaron construcciones importantes que lógicamente tuvieron a la par con nuestra ciudad. En 1808, y estamos hablando del siguiente siglo, que es el siglo XIX, esto es más que importante porque es una incidencia externa. Napoleón Bonaparte invadió España y expandió su dominio por Europa. ¿Qué es lo que sucede, en cambio, en nuestro territorio, en nuestro país? En 1809, el 10 de agosto se da el primer grito de independencia en la llamada Real Audiencia de Quito. En 1810, el 2 de agosto, se produce la matanza, la vejación a los próceres. En 1811, aquí quisiera detenerme un poquito para entender la coyuntura política decisiva de desarrollo y economía que tuvo. Ustedes recordarán que antes se denominó asiento a la Tacunga, ya lo ha explicado de cierta manera Leonardo, en este sentido de que es recién en 1811 que el 11 de noviembre de este año la Tacunga es elevada a la categoría de villa. Ojo, si hablamos de que en 1809, el 10 de agosto, se produce precisamente el grito de independencia para la distribución política de estos territorios ya independizados precisamente en el 10 de agosto, recién en 1811 es elevada a la categoría de villa la ciudad de la Tacunga o la villa en este caso la villa de Tacunga o el asiento de Tacunga. De 1811 a 1820, es decir, a 9 años, el 11 de noviembre se fragua la independencia de la ciudad de la Tacunga. Quisiéramos irnos un poco hacia adelante. En 1822, el 2 de mayo de ese año, llega el mariscal Antonio José de Sucre, con el grueso de los patriotas, a la Tacunga. Se quedan 11 días para mentar la estrategia de la batalla del Pichincha, y en este espacio se dice, al menos, de que conoce a Mariana Carcelén, marquesa de Solanda. En 1822, como es sabido, el mismo año, el 24 de mayo, sucede la batalla de Pichincha, que, fragua este periplo de luchas, este periplo de insistencias a lo largo de estos años para cristalizar, la independencia del Ecuador, que sería la antesala de la vida republicana que llegaría en 1830. Pero los factores exógenos, externos, más imperiosos fueron los siguientes, si es que podemos resumirlo y aprovechando un poco el tiempo. Primero, el error de España, que fue el crear un ejército criollo a imagen y semejanza del suyo propio, pero con quiteños, es decir, quiteños controlando a quiteños que más tarde serían líderes de estas acciones de libertad. Ahí están Juan Salinas, Pedro Montúfar, está Joaquín Sánchez de Orellana, está Juan José Larrea, excelentes militares que luego liderarían las rebeliones. Y hablando muy en lo particular a lo que fue 1809. Otra de las causas importantísimas
era el hecho de que se subestimó muchísimo a las colonias. España subestimó muchísimo a las colonias a lo largo de nuestros territorios de Latinoamérica, ¿no? El jesuita Juan de Velasco empezó a trabajar en la historia del Reino de Quito. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto, la historia o el reconocer o el preguntarse por nuestras raíces, más allá de un bosquejo, es una buena insistencia para reivindicar en valores de libertad. Aparece, lógicamente, escrito en latín, se dice que como un pasquín sobre cintas rojas, sed libres, conseguid la felicidad al amparo de la cruz, y esto fue iniciativa de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Otro de los errores políticos, volvemos a recalcar, fue subestimar por parte de la realeza española a todas las colonias reales como inferiores y promover las expediciones científicas. La misión geodésica francesa, la visita de Alexander von Humboldt, quien, por cierto, alentó desde la Ilustración la idea de la emancipación, pues en Francia se había hecho pública la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y la relación que tenían estas expediciones científicas con los marquesados ha hecho también que en esas tertulias, que en ese tipo de conversaciones se alimente precisamente esos deseos de libertad. Existen nombres propios de hombres y mujeres de gran valía, muy imponderable, que aunaron a aquella agitación libérrima iniciada en el alba del 11 de noviembre de 1820 y cuyo fragor se ensanchó, se vio, digámoslo así, en el cenit del 24 de mayo de 1822. Yo quisiera también hacer un aporte, y para luego ir quizás en la parte pertinente, ir argumentando un poco más. El revisionismo histórico nos atiende y nos asiste con una obligación intelectual muy en lo particular. Hay un excelente ensayo publicado, lo habíamos revisado con Paul en alguna ocasión, para ver cuántas ciudades, muy en lo particular en 1820, o cuántas asientos o cuántas parcialidades buscan esa reivindicación de libertad. Y Alfredo Pareja Díez Canseco hace un ensayo bastante puntual, y vamos a hacer digamos una línea de tiempo también sobre estas ciudades que emanciparon o que se emanciparon en el año de 1820. Empezando por Esmeraldas, que lo hace el 5 de agosto, Guayaquil lo hace el 9 de octubre, San Borondón lo hace el 10 de octubre, al siguiente día, el 11 de octubre, lo hace Daule, el 12 de octubre lo hacen Baba y Jipijapa, Naranjal lo hace el 15 de octubre, Cuenca lo hace el 3 de noviembre, Guaranda el 10 de noviembre, Machachi, Latacunga y Riobamba coinciden con el 11 de noviembre. Ambato el 12 de noviembre, Alausí el 13 de noviembre, Loja lo hace el 18 de noviembre, Tulcán el 19 de noviembre y Zaruma el 26 de noviembre de 1820. Esto avisora de que no solo fue un asunto, digamos, unitario, aislado, sino fue un sinnúmero de manifestaciones que fueron fraguándose, yo creo que desde mediados del siglo XVIII hasta prácticamente mediados, no podríamos decirlo de la misma manera, hasta inicios del siglo XIX. Creo que estos son los aportes más importantes y estos los factores que en esta primera parte podría yo exponerles a ustedes, y nuevamente congratularme por ese acierto que ustedes tienen para poder exponer estos datos que creo que son de interés público y que son muy notorios a propósito de esta celebración del bicentenario de nuestra querida Latacunga. Muchas gracias. Muy interesantes datos los que has dado en tu charla. En realidad vamos conociendo muchas cosas que no teníamos idea. Y básicamente tú enfocas en el hecho de que hay una cosa fundamental, que es la Revolución Francesa, que fabrica la Ilustración, y ahí empieza la explosión, el cambio de ideas, que se generan como base a otros cambios posteriores y otro tipo de saltos que ha dado la humanidad. Entonces eso
pues llega a ser el germen, y como tú señalas, viene más para acá, haciendo ya datos como estos de que se tenía a nuestras tierras como cosas secundarias, que pues nada más proveían beneficios. Entonces ya la gente obviamente estaba cansada y con más cargas impositivas, como ocurre en el presente igual, nadie las quiere, pasan las cosas, y obviamente pasó para ventaja lo que pasó, aunque lógicamente, como tú señalas también, eran puntos en nuestros territorios que se fueron independizando. Y no hubo una cosa global, pero bueno, se declaró ya. Eso me parece importante saber, por resaltar en lo que tú has señalado, pero básicamente es la generación de ideas de ilustración las que llevan, como la estrategia sumada de la invasión de Napoleón a España, que fue el punto clave donde vieron la debilidad de los españoles para poder las colonias empezar su liberación. Entonces vamos a ir con nuestro querido coterráneo Paul García, que también ha sido en la Tacunga, ha realizado numerosas actividades como historiador social, investigó los más importantes archivos públicos y privados de Cotopaxi para establecer la estructura social de la Tacunga y la provincia a través del tiempo. Desde hace 20 años publica sus relatos históricos en el periódico latacungueño La Gaceta. Es miembro activo de la Casa de la Cultura, núcleo de Cotopaxi, del que fue también secretario general. Es además miembro de la Corporación de Genealogía e Historia del País y de la Sociedad Bolivariana de Cotopaxi. Tiene numerosas publicaciones en revistas, periódicos, así como obras de especialización en historia. ¿Qué le gusta a ustedes entonces, Paul García? Buenas noches a este distinguidísimo auditorio virtual. Felicitaciones a la Asociación de Cotopaxenses y gracias por invitarnos. Bueno, a mí me toca el asunto un poco más contemporáneo, lo que tiene que ver con República, lo que tiene que ver desde la fundación de la provincia de Cotopaxi, más o menos. Nosotros estamos ahora en el siglo XIX y tenemos varios eventos, luego obviamente del 11 de noviembre, la Avenida de Sucre, 1830, el 3 de mayo inicia la República del Ecuador, nosotros éramos cantón de Pichincha y en 1851 se funda la provincia de Cotopaxi con dos cantones que son La Tacunga y Ambato. La Tacunga fue la capital, en 1852 se inicia Pujilí, que son los cantones antiguos importantes, luego nosotros vemos a Píllaro y otros más en Tungurahua, hasta que en 1860 se funda la provincia de Ambato, que dura un año y que luego le cambian a provincia de Tungurahua. Nosotros tenemos aquí, y es de vital importancia en este periodo, la fundación del Colegio San Vicente en 1840, el 7 de mayo, gracias a la filantropía del doctor Vicente León, que deja más o menos 96,000 pesos para el inicio del colegio, que llevó el nombre de San Vicente hasta 1895, en que retomó, digamos, el nombre del Colegio Vicente León, que nunca debió haber sido cambiado. Si el colegio debió haberse fundado como Vicente León. Y en esto de la provincia, lógicamente, 6 meses después de haberse fundado en 1851, nosotros vemos que en octubre le cambian a provincia de León, que duró hasta 1938, en que el general Alberto Enríquez Gallo le devuelve su denominación original a provincia de Cotopaxi y en el mismo decreto funda el Cantón Pango. Asunto que yo, como historiador, inclusive pienso que nunca debió haber sido cambiado. La provincia debe haber sido de Cotopaxi. Pero bueno, son los entusiasmos de ese momento lo que provocó el testamento del doctor Vicente León, el dinero, era una ciudad pequeña y claro, demoró mucho en asimilar lo que la testamentaria del doctor León era casi equivalente a la cuarta parte del presupuesto de gastos del Estado ecuatoriano, que era de 400,000 pesos, y lo de Vicente León era casi 100,000. Sin embargo, hay fortunas más grandes, como la de José María Maldonado, que es el padre del general Maldonado, que obtuvo más o menos unos 500,000 pesos en 75 años que vivió en la Tacunga. El punto es que nosotros vemos ya la fundación del colegio, que cambia totalmente, digamos, de alguna manera, toda esa actividad, digamos, económica, política, social y todo, porque el cabildo
que siempre ha sido el administrador de la ciudad, toma esa administración también con la gobernación, obviamente, desde 1851, cuando nombran a Miguel Carrión Quiñones como primer gobernador. Entonces entra en esta administración provincial, lógicamente, el Colegio Vicente León, de tal manera que se manejaban las cosas entre municipio, gobernación y Colegio Vicente León. Vicente León, lógicamente, con un asunto presupuestario elevadísimo, en donde prácticamente el colegio fue padre y madre de muchísimas instituciones, y eso lo sabemos todos. Y estoy hablando del Colegio Vasco Escubi, de la agronomía, de muchas instituciones, la Escuela Simón Bolívar. El colegio estaba su sede para muchas instituciones. Los rectores, el primero un jesuita, Rafael María Vázquez, el primer latacungueño, Rafael Quevedo, y creo que uno de los hombres más importantes, porque es el fundador de la provincia inclusive, ¿no? Un ambateño. Entonces nosotros vemos al doctor Quevedo ahí iniciando una generación de grandes educadores, de grandes políticos y grandes administrativos, hombres que están en la provincia. Nosotros vemos hacia 1847, por ejemplo, en el camino de desarrollo de la ciudad, la construcción de la nueva cárcel. La primera estuvo en las actuales calles Tarqui y Sánchez de Orellana, a media cuadra de la Curia ahora, o sea, una cuadra al sur del parque. En 1847 comienza esta construcción de la cárcel, estuvo hasta hace poco adjunta al convento de los agustinos. Nosotros vemos una casa urbana que se mantiene totalmente, las edificaciones principales en todo lo que tiene que ver con asuntos religiosos y privados están en el mismo sitio 400 años. La traza lameral de la ciudad no ha cambiado, y ese es uno de los méritos de los latacungueños, que a pesar de sismos y todo lo demás, levantaron sus casas modestas, digamos, en el mismo sitio. En el centro había solo dos casas de dos plantas, la del Marqués de el Marqués de Solanda, donde nació en 1715 Sánchez de Orellana, y la casa del Marqués de Maenza, que luego fue de la familia Pazmiño Holguín en el siglo XX. Entonces nosotros tenemos una referencia ahí de la Plaza Mayor, que comienza a iniciarse en Parque en 1902, y aquí sí hay que decir algo que no se ha dicho en historia, y que va a estar incluido luego en mi libro. El municipio entra en una cuarta parte del presupuesto con 3 grandes latacungueños filántropos que dan su dinero para iniciar el Parque Vicente León. Lo que es luego el Parque Vicente León desde 1929 son Rafael Vázquez Gómez, que son Alejandro Vázquez Cepeda y el padre del doctor Arsenio Hidalgo Cepeda, y el tío pues del doctor Hidalgo Cepeda. Ellos ponen dinero y la cuarta parte pone el municipio y comienza el Parque Vicente León. La Feria Sabatina se inició en 1867, se comienza a descentralizar, se pasa a la Plaza Rocafuerte, lo que es ahora la Plaza San Francisco, y se pasa a la Plaza Pedro Carbo, lo que es en la Merced. En 1938 se descentralizan más las plazas, y el general Enríquez designa un dinero para hacer, digamos, lo que es ahora la Plaza El Salto, junto al convento, a la iglesia de San Blas. El punto es que la ciudad comienza a modernizarse. Nosotros vemos ya el fin del siglo XIX, en donde ya se piensa en una planta eléctrica, y es la segunda ciudad en el Ecuador que tiene energía eléctrica municipal. La primera fue Loja en 1899, y la segunda Latacunga en abril de 1909. Nosotros tenemos personajes de gran valía que han dirigido el Cabildo, que se inicia, según Neptalí Zúñiga, en 1813, como lo conocemos ahora. ¿No? Latacunga fue un asiento, fue villa desde 1811, como queda dicho, y que ya se intentó en 1599 hacerlo villa, pero no hubo forma de conseguirlo. ¿Qué se consiguió con lo de villa? Digamos que un poco de los impuestos y lo que lo producía Latacunga tenía que quedarse aquí y no salir de manera preferencial a Quito. Inicia el siglo XX Latacunga con esta planta eléctrica a la que me acabo de referir, traído a las aguas de Zaragozín, que el municipio compró en 1870 a doña Mariana Tinajero. Y por eso que la calle General Maldonado, que antes se llamaba calle General Proaño, es la calle del Pinancón, porque al final de estaba un socavón para la distribución de agua en las pilas que ahora estaban en San Francisco, y que hasta febrero de 1925 estaban en el Parque Vicente León. La pila de piedra tallada barroca más antigua estuvo en el sitio donde hoy está el monumento. Tuvieron que quitar, o lógicamente, la pila para poner el monumento, que fue inaugurado el 10 de agosto de 1925, y que fue trabajo de un ex alumno vicentino, como fue Carlos Mayer Restés. Casualmente su padre fue de 1902 a 1906, el profesor de inglés del Vicente León. Luego su hijo estudió arte, fue a Italia, y es el que hizo el monumento a Vicente León, que es una de las glorias
de la escultura a nivel nacional. Nosotros vemos ya establecido ahí la administración, lógicamente desde la colonia, cuando vino la cruz y la espada, y nosotros vemos ahí ya a un parque en donde ya está establecido las nuevas construcciones modernas. En 1860 comienza la época de oro de construcciones en la Tacunga. La mayoría de una sola planta, y comienzan a venir aguilenzones, arquitectos europeos, y levantan la segunda planta de la Tacunga, que es una ciudad a la final neoclásica. Eso yo creo que hay estudios suficientes, en mi libro va a estar con lujo de detalles de esto. ¿Quiénes son los arquitectos, aguilenzores que construyeron todo esto? La Casa de Artes y Oficios, que se inauguró en 1906 por Eloy Alfaro, en donde estuvieron una infinidad de instituciones, especialmente militares. Entonces nosotros tenemos ahí, ya luego en 1886 se levanta el torreón municipal, porque en ese tiempo los municipios construían los torreones, y el torreón se hizo básicamente para colocar el reloj que se trajo de fuera del país. En esto hay que recalcar la labor de muchos filántropos, entre otros Rafael Quevedo Maldonado, que es el que inclusive traía, con un hombre de mucho poder, un abogado de los seminarios, inclusive en Guayaquil, que tenía estudio jurídico en París, que trajo inclusive un reloj hasta para la iglesia de San Francisco. Este hombre ayudó muchísimo realmente, y sus hermanos ayudaron mucho al establecimiento de muchas instituciones y al establecimiento de lo administrativo en la Tacunga. Pues Quevedo, ahí está Benjamín Quevedo, que fue jesuita. La fundación de Quevedo en la costa se debe a los hermanos José y Timoteo Quevedo Pozo. Entonces nosotros vemos ahí inclusive que la administración del Colegio Vicente León toma más fuerza cada vez, pero claro, en 1918, en el Colegio Vicente León, Alberto Gómez Jaramillo plantea que se haga una institución educativa, lo cual se niega porque los fondos eran básicamente para asuntos educativos. Y finalizo con el asunto de la segunda planta eléctrica en el año 37, luego la alcaldía de Rafael Cajiao, la otra, financiada por los senadores asambleístas de ese año, que consiguieron un impuesto para que se financie la planta eléctrica. Entonces aquí estamos con una Tacunga ya republicana, moderna, con personas y administradores como Luis Fernando Ruiz, solo para poner un ejemplo, que luego vienen ya en 1947 el primer alcalde, que es Rafael Cajiao, por disposición constitucional. Hasta ahí mi intervención. Lo que pudiéramos sintetizar de tu exposición y los participantes es extrañamente que, siendo la ciudad vecina de Quito, realmente fue un asiento de la gente más pudiente, y eso fue muy importante, porque en Quito no hay hechos tan trascendentes como la donación, como la creación del colegio, que es un aspecto visionario y que permitió realmente, digamos, ser el núcleo de consolidación de intelectuales que salieron de ahí. Y de ahí salieron muchos dirigentes políticos, mucha gente de mucha prestancia que gobernó saliendo de la Tacunga y yendo a Quito. Ese es un éxito extraño, porque en Quito no hay esta cosa de que alguien donó, que quede como un monumento de la donación. Es interesante ese aspecto de ver, y creo que lo ha señalado muy bien. Hay decir el hecho de que gente de nivel económico que hayan donado, era porque, yo diría, había una conciencia de la importancia que tenía la educación. Entonces crearon colegios para que la gente empiece a pensar como ahora se piensa en universidades y en posgrados y todo, para que tengamos una gente mejor preparada y podamos salir adelante. Es un aspecto, aunque lamentablemente tenemos otros que van en contra, no en la Tacunga especialmente, pero sí en todo el país. Desde la Pensil de los Andes, desde la ciudad de la Tacunga, nuestra querida ciudad, les saluda su amigo Fernando Tinajero Miño, Mama Negra 2019, y por circunstancias que todos conocemos, Mama Negra 2020. Sí, en esta ocasión que nosotros estamos celebrando el bicentenario de la independencia de nuestra querida ciudad, quiero unirme a ustedes para rendir pleitesía a los héroes de esa gesta heroica de hace 200 años. Y también quiero saludarles a todos ustedes, agradecerles por ese gesto que ustedes tuvieron en acompañarme y en ayudarme en la fiesta de la Mama Negra de hace un año. Y, por consiguiente, también saludarles en esta ocasión que estamos celebrando juntos esta fiesta, recordando
de que cada uno de ustedes que sale de esta ciudad lo hace tras un objetivo, tras el objetivo de representar bien a esta ciudad y simbolizar todo lo que es nuestra tierra, nuestro poderío, nuestra cultura, nuestro folclore en otros horizontes. ¡Viva la Tacunga! ¡Viva la Asociación de Cotopaxenses Residentes en Quito! Hola, soy Mónica Barea, Mashka que se respeta. Me han pedido que dé un saludo por el Bicentenario y la verdad es que creo que tengo muchas cosas que decir. Hace años escribí que la Tacunga para mí era un punto en el corazón. Y la Tacunga es mucho más que eso. Es un punto en mi vida. Son mis recuerdos. Gracias a esa ciudad maravillosa donde nací, ahora escribo. Porque creo que la magia de la escritura me viene de ahí. Hace años escribí algo que dice: fue en esa ciudad maravillosa donde aprendí las cosas que realmente tienen valor. Fue ahí donde aprendí a leer. Creo que debo dar gracias por haber nacido ahí, pero sobre todo debo dar gracias a mi papá por haberme enseñado la esencia de ser la tacungueña. ¡Viva la Tacunga! ¿Cómo están, amigos? Un gusto. Mi abuelo César Aníbal Maldonado nació en la Tacunga. Mi padre, Nelson Aníbal Maldonado Lemos, es también de la Tacunga. Yo hice la medicatura rural en toda la provincia del Cotopaxi. En toda la provincia, era el único soltero, así que me llevaban por todo lado. Y terminé en el Hospital General de la Tacunga. Quiero mandarles un muy grande abrazo, un saludo a la tierra de mis ancestros, de la cual me siento profundamente orgulloso. Espero que lo celebren muy bien, con todos los amigos que ya quedaron, que son bastantes y calidad de amigos. Muchísimas gracias, Hernán, por la invitación. ¡Que viva la Tacunga! Sí, señor. Un saludo gigantesco para la Asociación de Cotopaxenses Residentes en Quito, en estos días importantes para esa querida ciudad. 200 años de independencia, el viejo asiento de Tacunga, que luego sería elevado a vida en época de las revueltas del estado de Quito, en 1809 y 1810. La Tacunga es una de las ciudades que apoya esa revuelta quiteña y manda representantes, el señor Flores, al Congreso de Quito de 1811. Luego, como se sabe, en 1812 se pierde esa primera batalla y no va a ser hasta el 9 de octubre de 1820 cuando nuevamente la Tacunga apoye la revuelta ahora en Guayaquil y mande un diputado al Consejo de Gobierno formado allá. Y serán los latacungueños también los que apoyen la independencia de Guayaquil y suban con los ejércitos a la batalla de Pichincha. Pero en los primeros días de noviembre de 1820, en la Tacunga toman a la fuerza el cuartel realista. Pero la Tacunga, por supuesto, es más historia que esa historia. Tierra ancestral de los panzaleos, de apellidos antiguos y nobles como los Ati, los Acho, y también los apellidos relacionados con el volcán Cotopaxi, porque son hijos del volcán, familias antiquísimas como los de Anchapaxi, Suntaxi, que como digo, en sus apellidos resuena el viejo volcán, volcán que alguna vez fue Apu tutelar, Dios protector de los territorios, y que luego, a la llegada de los europeos, de los cristianos, fue necesario la intervención divina de la mismísima Madre de Dios para contener a esos dioses antiguos. Y es cuando la Virgen de la Merced se convierte en protectora de la Tacunga, de la furia del volcán Cotopaxi, porque como saben, la mama negra no es la mama negra. Eso es un invento para los turistas, para que los quiteños vayan allá a festejar.
La verdadera tradición es la de septiembre, cuando aún hasta ahora del mercado de la Merced salen los achangueros, salen los personajes, los danzantes, y sale la imagen de la Virgen de la Merced para pedirle que otro año más el volcán Cotopaxi respete a la ciudad. El encanto de la Tacunga son esas casitas de adobe y teja que aún se conservan en el centro histórico. Las iglesias, la catedral, San Francisco, Santo Domingo. La comida que es marca de la región. Y ser mashcas, porque la mashca es la harina de maíz tostada, una de las comidas más antiguas. Y por eso comemos machica, claro, que es cebada europea, pero cocinada a la manera de acá. Yo estoy muy honrado de mandarles ahora esos saludos de este pobre diablo quiteño, a una ciudad que siempre ha estado muy relacionada con nosotros, para bien o para mal, porque incluso Fernando Curado Novoa dice que hay 5 clases de quiteños, y que los quiteños de primera son los de Cotopaxi o los del Carchi, que por alguna razón, tal vez por la cercanía, son quienes menos se acoplan a esta ciudad, porque traen su tierra aquí y no la pueden olvidar. Así que un abrazo fraterno, porque en ustedes habita la historia de esa tierra. Abrazo y mucho cariño. Muy bien, veamos qué pasa con la fundación de la Tacunga, retrotraéndonos en el tiempo. Juan de Velasco, en la historia del Reino de Quito, dice que la Tacunga la fundó el primer encomendero español como el asiento de San Vicente Mártir de la Tacunga en el año de 1534 y lo aumentó Gonzalo Pizarro en el año 1539. Se fundó la capital del nuevo asiento sobre la antigua ciudad indiana de la Tacunga. No había ciudad indiana de la Tacunga, porque en épocas incaicas ya la Tacunga no era simultánea. Neptalí Zúñiga asevera que sobre el origen de la Tacunga colonial, en su incorporación a la vida jurídica, no tuvo ningún bautizo de ceremonia y que jurídicamente entró a formar como parte integrante de la villa de San Francisco de Quito. Piedad y Alfredo Costales, en una muy interesante investigación, anotan que el padre Juan de Velasco incurrió en un error al aseverar que en 1584 fue fundada por el primer encomendero español, que no existe ningún documento especial, y que lo cierto es que, de acuerdo con una investigación que han realizado, en 1573 el licenciado Cárdenas, oidor de la Real Audiencia y visitador general, logra poblar el asiento de blancos y de indígenas de la comarca, no solamente en Tacunga, sino también en Pujilí y en Huaytacán. No existe ninguna acta legal de la fundación de la Tacunga, y que la efectuó sin ningún documento el licenciado Francisco Cárdenas durante el corregimiento del capitán Pedro de Cid, y con la ayuda del Mantaya, don Diego Quispe, alcalde mayor de los naturales, y anotan como fecha 1573. Se designa
con el nombre de San Vicente Mártir a la primera iglesia fundada por la Orden Franciscana en 1580. Por tanto, no existe ninguna fundación española de la Tacunga, no existe fecha precisa ni acta. Se ha dicho innumerables veces y se repite que la fundación española de la Tacunga como asiento corresponde al capitán Antonio Clavijo en el año 1599, con el nombre de San Vicente Mártir de la Tacunga. De acuerdo con Pedro Reino, cronista vitalicio de Ambato, ninguna de las poblaciones de las actuales provincias de Cotopaxi y Tungurahua tienen acta de fundación española. Pero se le hace aparecer a Clavijo como el fundador en 1570 de San Juan de Ambato, de San Vicente Mártir de la Tacunga, de San Miguel de Moyambato, de San Francisco de Cedral de Penipe, San Pedro de Perileo, San Cristóbal de Patate, de Santiago de Píllaro, San Miguel de Pizaleo y otros pueblos de la provincia de Tungurahua. El asunto es que Antonio Clavijo no era sino un reclutador de indios. Reunía gentes para un propósito determinado, los congregaba para a los desperdigados y los ubicaba en determinado territorio, digamos en determinada reservación, no con propósito de un registro para fines de fundación de poblaciones, sino para estas reservas, para que laboren en las encomiendas y en los obrajes. Se reparten las tierras indígenas y hay el trabajo forzado de los indígenas, y uno de los mayores feudatarios de las tierras de la Tacunga, que es el señor Rodrigo Núñez de Bonilla, en la etapa colonial serán los marquesados de Maenza, Miraflores y Villa Orellana, y de las órdenes religiosas, siendo la mayor propietaria de obrajes y encomiendas la orden jesuítica. Se constituye el corregimiento de la Tacunga, como ya se ha dicho, el 11 de noviembre de 1811, que es declarada villa como tal. Muchas gracias por la atención. Paul García hace un ejercicio sumamente profundo en los últimos días, apoyado precisamente por ese alto espíritu de colaboración para con estos gestos cívicos y patrióticos. Ha expuesto o va a ser expuesta una lista de héroes y heroínas quienes junto al pueblo latacungueño apoyaron a la causa libertaria. Y él hace este ejercicio sumamente impecable, con la ayuda también no solo de su honestidad intelectual, de lo que ha significado el antes y durante y después del primer grito de emancipación local, es decir, del 11 de noviembre de 1820. Y sí, nos ha dejado con esto, yo creo que nos va a dejar una ardua tarea de inclusión a propósito de este término que dentro de la historia muchas de las veces ha sido subestimado, el hecho de las nomenclaturas o de las nóminas de muchas personas o de muchos anónimos que están exilados dentro de estas listas, ¿no? Y lo voy a hacer, voy a replicar esta lista desde sus apellidos indistintamente entre, digámoslo así, entre indígenas, el pueblo común, entre marqueses y algunas personalidades que apoyaron estos gestos libertarios en torno al 11 de noviembre de 1820. Está Albán Isidro, Alvear Carrera José María, Araujo González Carlos, Ayala Antonio, Vaca Miguel, Barba Ramón, Barbazar de Novoa Felipe,
Cadena y Albán José, Calisto Medina, Ceballos Benavides Francisco, Ceballos Benavides Pantaleón, Ceballos Isidro, Checa y Barba Feliciano, Chicaiza Antonio y Chicaiza Hilario, de Berrazueta Burgos Pedro León, de la Riva y Romero Mariana, de la Vega y Gómez de Urrea Antonia, Fraso Fermín, Espinosa Domingo, Espinosa Ponce Miguel, Flor y Egues Francisco, González del Pino Iturralde Calixto, Herrera Antonio, Herrera y Berrio Josefa, Iturralde Echeverría Manuela, Iturralde Sánchez Miguel, Jacome de Estrada Mariano, Latacunga Pedro, Legorburu y Naranjo Manuel, Lema Raimundo, Linares José, Maldonado Riofrío José María, Matthew y Herrera Manuel, Mideros Antonio, Páez Iturralde Ramón, Panche Lorenzo, Pasmado Francisco y Pasmado Franco, Pasmado Seferino, Pérez de Anda Viteri Joaquín, Pérez de Anda Viteri Luis, Pérez de Anda Viteri Manuel, Procel Ventura, Ramos Apolinario, Ruiz Villacreces Lizardo, Sáenz de Viteri Torres Fernando, Salazar Francisco, Terán Garzón Baltasara, Toapanta Felipe, Valverde NN, Vela Bustamante Antonia, Vela Bustamante María Rosa, Viteri Cornejo Miguel, Viteri Lomas Vicente, Zambrano Valentín. Quizás en esta nómina que ha tenido la anuencia y también la participación y la revisión de Fernando Jurado y algunos otros intelectuales que han definido, digamos, esto que va a ser expuesto en una placa conmemorativa que el Cabildo latacungueño la va a hacer pública en una de las paredes del convento, o mejor dicho, de la iglesia de Santo Domingo en la Plaza de la Independencia. Solo con un colofón nada más, que quizás los anónimos, los afónicos, las personas que no están evidentemente dentro de las líneas regias de la historia nuestra, de la historia patria local, han merecido quizás ese gesto y ese aporte, no solo de los ciudadanos que bien queremos a nuestra ciudad, a nuestra tierra, que sea para conocimiento público. Una vez más, agradecer por este espacio que nos han brindado para poder exponer estas ideas y estos temas que son tan importantes para nosotros. Muchas gracias. Bueno, una acotación nada más. Quiero agradecerle a Miguel Ángel, pero es importante decir que el listado que muy gentilmente él ha dado es de responsabilidad exclusivamente mía. Aquí no ha habido más gente que mi amigo doctor Fernando Jurado, quien ha colaborado en esto. No hay más. Como alguna vez se dijo, miembros de la academia y todo. No, señores, esto es de responsabilidad mía. Yo lo que hice es llamar a mi amigo Fernando Jurado para poner segundos apellidos y alguna cosa más. Sí, le descubrimos ahí algunas cosas referentes a los traidores, como fue Josefa Calisto, su marido Ricauste, Guerrero Mateo y Tinajero y otros más. Aquí en Latacunga inclusive hay una calle con el nombre de Josefa Ricauste. Ellos terminando siendo patriotas, pero fueron realistas, traicionaron a la causa, definitivamente. Gracias, Miguel Ángel, por ese asunto. Y a mí siempre me ha interesado colaborar, digamos, ¿no?, a Latacunga por el amor que le tengo, sin ni más interés que el respeto que le guardo a la ciudad. Pero sí que quiero aprovechar para decir que la historia tiene que haber, como dice Miguel Ángel, un revisionismo, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que lee lo mismo y lo mismo y lo mismo, y la historia ha sido la misma y la misma. Pero sí habemos personas que tenemos un poco más de cuidado y rigurosidad al leer la historia y poder encontrar errores de buena fe, por supuesto. Yo no estoy diciendo que haya mala fe, pero sí decir que aquí estamos justamente para decir al Ecuador y al mundo que Latacunga se merece respeto. Aquí están apareciendo personas que leen 2 o 3 libros de historia, aparecen como historiadores. Señores, yo me considero recién, después de 28 años, me considero historiador. Y debo decir esto por el respeto que le guardo a la ciudad y por el respeto que se merece la ciudad ante los ahora, entre comillas, historiadores. Entonces, señores, por eso este evento es digno de aplauso, con personas tan respetables como Leonardo, como Miguel Ángel, como todos los que estamos aquí, pero no como personas que lo único que hacen es aumentar el diletantismo aquí. Así que mi respeto a Latacunga, y eso lo hago yo siempre y todos los días, no solo en las artes plásticas, sino especialmente en el asunto de
de la investigación histórica. El 24 de noviembre sale un libro de mi autoría, nada completo sobre historia de la Tacunga, pero en un solo volumen más de miles y miles de datos he logrado recopilar, pero solo con el fin de hacer un homenaje a la ciudad en su bicentenario. Este libro no va a ser el invento del agua tibia, no, más bien es una recopilación de muchos autores, y ahí van a haber muchísimos latacungueños que le han estudiado la historia, no como otros que solo ponen entre comillas y no citan los nombres. Ahí van a estar Metal Zúñiga, Franklin Barriga, Isaías Toro Ruiz, Eduardo Paredes, están muchísimos, Fernando Jurado, y muchas personas, muchísimas, porque yo sí tengo respeto a la propiedad intelectual, lo que otros no hacen, pensando o dando a entender, y perdóname que sea así, perdóname Germánico, de que ellos son los autores inclusive de ciertas notas. Entonces hay que respetar a la ciudad. Yo les he dicho inclusive a los políticos que no utilicen el bicentenario para la política, nos guste o no. Los políticos locales, provinciales y nacionales son las señores autoridades del bicentenario. Si me cae mal está el alcalde, el prefecto, esto no tiene nada que ver. Señores, son las autoridades designadas. A todos los que estamos aquí somos de una generación que nos enseñaron a respetar a las autoridades. El señor presidente de la República, el señor prefecto, el señor gobernador, el señor alcalde. Cosa que ya no se ve. Y es un pésimo ejemplo para las actuales generaciones. Repito, por eso yo es que aplaudo este tipo de eventos. Germánico, este será el primer evento de tu administración y estoy seguro que no será el último. Y seguiremos colaborando con verdad, con sinceridad, con respeto y para muchos hasta con dureza, como lo que estoy diciendo ahorita. Pero es una verdad que tiene que decirse, que antes ya no se ha dicho. Por eso es que aparecen ahora los pseudohistoriadores y los diletantes cada momento, inclusive organizando instituciones históricas aquí, de las cuales por supuesto me siento honrado en no formar parte. Gracias. Bueno, creo que es la última intervención, entonces ahora clausurará el evento germánico. Bueno, quiero agradecer de nuevo a todos y cada uno de ustedes por estas presentaciones que han tenido y nos han dado luz en nuestros conocimientos. Ahora, para ser breve, creo que vale la pena que entremos a terminar el programa con el himno a la Tacunga. La Tacunga, pensil de los Andes, incrustada entre frondas y prados, dos surgieron los más denodados, los filántropos sabios y grandes. La Tacunga, pensil de los Andes, incrustada entre frondas y prados, dos surgieron los más denodados, los filántropos sabios y grandes, conquistadas con sangre y valor. La Tacunga, tu fama y tu gloria vivirán a través de la historia, aureoladas con